tanto de algo que ha estado aconteciendo en las últimas 2 semanas. Yo tengo un par de amigos que son misioneros, como ustedes saben, estuve mucho tiempo en Asia y Dios me permitió conocer una gran cantidad de misioneros que están trabajando en toda Asia. Y tengo dos amigos que conocí en dos situaciones distintas, dos misioneros norteamericanos, uno en sus 20 y el otro ya en sus 30, casi 40 años, que están casados con dos mujeres locales. Ambos se casaron con mujeres tailandesas de una villa lejísimo en Tailandia, una villa anónima para el mundo que se llama Mae Sai. Justamente esa villa anónima en las últimas 2 semanas ha venido a ser la noticia central de la que todos nosotros estamos al tanto. Básicamente los que me imagino que todos conocen, pero un grupo de 12 niños y su entrenador de soccer entraron en un grupo de cuevas que es totalmente normal. Imagínense una gente que vive en un campo, que suba loma, baje loma, poniéndolo en pleno dominicano, eso no es nada extraño. Pero este grupo de niños, por un agua que vino, una inundación que vino, aunque habían advertencias de letreros que no se entra durante esa época, la gente local le dice, no, eso no es nada, no va a pasar nada, usted sabe cómo es. Y ellos entraron y vino una inundación repentina y les impidió la salida al sistema de cuevas. A medida de que ellos buscaban cómo salir por otro lado, ellos fueron internándose más en las cuevas y la inundación siguió empujándolos hacia adentro. Cuando estos niños, sus padres se dieron cuenta que no habían llegado a su práctica de soccer y empezaron a hablar unos con otros, se dieron cuenta de que los 12 niños y el entrenador no aparecían. Encontraron fuera de la cueva las bicicletas, las loncheras y las cosas de los niños. Y finalmente, después de 9 días de búsqueda, se hizo todo un esfuerzo internacional en el cual 14 naciones enviaron a sus mejores personal entrenado militar, Navy SEALs, para buceo. Y finalmente, después de 9 días de búsqueda, el milagro ocurrió y los niños aparecieron. Uno de los detalles que no ha salido completamente a la luz es que para uno de los 2 buzos británicos fueron quienes encontraron a los niños. Y realmente los encontraron cuando estamos en un sistema de cueva, no en una cueva grande. A veces son espacios de hasta 40 centímetros de ancho, que básicamente cabe un ser humano, todo inundado de agua. Y 2 buzos británicos que estaban en la búsqueda, les quedó una de las sogas de guía corta. Y para entrar en un lado, se tuvieron que entrar en el otro para asegurar la soga. Y por eso encontraron a los niños en esa cámara. Esos niños estaban básicamente en un espacio más o menos de este nivel, arriba, totalmente rodeados de agua. Eso quiere decir que los niveles de oxígeno en la cueva eran bastante limitados después de 9 días respirando ese aire sin comida y sin agua. El hecho de que esos niños fueran encontrados en el estado físico en que fueron encontrados es per se un milagro. Después de esos 9 días tuvieron que entonces movilizar un esfuerzo y toda una operación para ver cómo sacarlos de ahí. Porque eso implicaba 5,5 kilómetros para salir de la cueva. Estaban bajo 1 kilómetro de distancia hacia abajo y 5,5 kilómetros para la salida, donde más de 3 kilómetros estaban bajo agua. Estos niños no sabían nadar, no tenían entrenamiento de buceo. Y en la operación de rescate, un buzo profesional, un Navy SEAL, que había estado retirado y se inscribió como voluntario para la operación, perdió la vida. Entonces, el hecho de que milagrosamente todos estos niños en 3 días de operación, con una movilización de más de 1,000 voluntarios, salieran los 13 vivos. Yo veía solo oraciones de todo el mundo, porque estos niños salían, obviamente los budistas estaban orando como ellos querían, nosotros los cristianos estábamos orando como queríamos. Otro de los detalles que no ha salido a la luz es que uno de los niños es cristiano. Y ese niño es cristiano porque uno de esos misioneros, que ha pasado más de 13 años trabajando en esa villa anónima, le enseñó inglés. Cuando los 2 buzos británicos lo encontraron, ¿cómo ustedes creen que ellos se iban a comunicar si los niños no hablaban inglés y los buzos no hablaban thai? Pero uno de esos niños había aprendido de ese misionero inglés y él pudo decirle, somos 13 y estamos todos bien. Dios es real. Ahora,
después de 9 días en una cueva perdidos, lo encuentran, vamos a ver cómo lo vamos a sacar. Pasaron en general de 12 a 15 días, dependiendo de quiénes salieron adelante y quiénes salieron después. ¿Cómo ustedes creen que estaba la visión de esos niños? A los niños los sacaban vendados, o sea, ellos tenían que salir bajo agua, guiados por 2 buzos, hay otros detalles que están ahí. Pero ellos, la luz, primero la operación solo se podía hacer de día, por lo peligrosa que ya era de día. Y la luz podía dejar a los niños ciegos, porque ya sus ojos estaban completamente adaptados a la oscuridad de la cueva. Entonces, para sacarlos, los tenían que sacar vendados y poco a poco en el hospital fueron exponiéndolos con lentes y luego menos y progresivamente para que los ojos se puedan adaptar a la luz del día nuevamente. Después de 15 días trancados en una cueva. Entonces, cuando una persona sale de una condición así, hay traumas emocionales, hay traumas, o sea, hay todo tipo ahora ellos tienen que aprender la vida de nuevo, porque la situación por la que esos niños han atravesado es una situación altamente traumática. Físicamente, ellos estuvieron expuestos a muchas enfermedades dentro de la cueva, entonces todavía su familia no le ha podido dar un abrazo. A ellos los tienen completamente aislados en el hospital, donde tienen que estar en un lugar completamente esterilizados, porque su sistema inmunológico cambió y las enfermedades dentro de la cueva también, que los científicos han determinado, ellos están todavía haciendo pruebas suficientes para poder exponerlos a sus familias y poco a poco al mundo exterior. Entonces, estos niños tienen que aprender psicológicamente y emocionalmente a caminar nuevamente, o sea, a caminar dentro del mundo. Ellos no tienen la menor idea, si ellos estaban ahí trancados, ellos no tenían la menor idea de lo que estaba pasando fuera. Ellos no sabían si los estaban buscando, si los podían sacar. Ellos tal vez ni siquiera tenían claridad de lo grave que era su situación. Ellos no sabían dónde estaban. Ellos no sabían que ellos estaban 1 kilómetro bajo tierra, ni 5 kilómetros que había que nadar de cueva afuera y que era casi imposible para hasta buzos profesionales. Ellos no tenían claridad de su condición. Sin embargo, ya que ellos han sido rescatados, ahora ellos van a empezar a aprender, primero, qué tan mal ellos estaban. Y segundo, ellos tienen que aprender a abrir los ojos a su condición y a vivir una vida conforme a su situación actual, con lo que ellos conocen de su situación anterior. Y eso es justamente lo que el capítulo 3 de Colosenses nos está mostrando. Es justamente, capítulo 1 y capítulo 2 nos han mostrado la grandeza de Cristo y nos han hecho ver a Dios grande, poderoso, increíble como Él es. En el capítulo 3 inicia diciendo, si pues habéis resucitado con Cristo, quienes resucitan son los muertos. Si usted no estaba muerto, usted no ha resucitado. Eso es una condición básica. Para resucitar hay que estar muerto. Entonces, uno de los principales problemas con el evangelio hoy en día es que la mayoría de la gente no está consciente de su situación. Y la mayoría de los cristianos tampoco. Tampoco tenemos una conciencia amplia de cómo era que nosotros estábamos antes. Para nosotros poder caminar la vida que Cristo nos está dando ahora. Dándoles ese marco y esa ilustración de inicio, hoy vamos a estar viendo 3 aspectos de metodología y luego vamos a ver la exposición del texto. Pero mantengan estas ideas en mente porque esto les da a ustedes la imagen general de lo que trata el capítulo 3, que vamos a ver la primera porción esta semana con los últimos aspectos de interpretación y la próxima semana vamos a entrar en aplicación. Entonces, la interpretación bíblica, Colosenses 3 del 1 al 11. Hoy vamos a hablar de estructura, vamos a hablar de la idea central y el propósito. Vamos a hablar de la referencia a otros pasajes, cómo usamos referencias a otros pasajes y cómo eso nos ayuda a interpretar apropiadamente la Biblia. Y la última parte es la exposición del texto. La estructura del libro. Esto viene del folleto, un folleto que Coalición por el Evangelio desarrolló y dio un entrenamiento de mujeres. Vamos a leerlo juntas. Dice, la estructura de un libro, en voz alta todas, la estructura de un libro o un pasaje es su forma de principio a fin. Cuando buscamos la estructura, buscamos encontrar las partes distintivas de un texto y cómo se sostienen entre sí. Un esquema muestra la estructura
en una forma clara y lógica. Descubrir la estructura nos permite comenzar a comprender todo el significado de un texto. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, yo hablo mucho, muchísimo, pero yo hablo mucho desde que tengo como 2 años. Cuando yo tenía 2 años yo hablaba clarísimo. Pero obviamente seguir una conversación conmigo a los 2 años no es lo mismo que tratar de seguir una conversación conmigo ahora. Que era más fácil con él. Quiero perdonar al Señor. ¿Por qué? Porque probablemente a los 2 años tenía un poco menos de estructura de la que yo tengo ahora. Mi sobrina estaba conmigo aquí hace unos minutos antes de iniciar la clase. Ella tiene 4 años y medio. Entonces estuvimos hablando de Colosenses 3, del 1 al 3. Y yo estuve tratando de explicarle esa primera parte de la clase a ella. Entonces ella quedó encantada hasta que su papá llegó. Cuando su papá llegó, ella quería helado. Y ella, que ya estaba tan animada de que le iba a decir Colosenses del 1 al 3 a su papá, se le olvidó Colosenses 1:3 y se entretuvo con el helado. Entonces yo le digo, Isabela, pero habíamos hablado de que tú le ibas a decir a tu papá, poner la mira en la cosa de arriba, no en la de la tierra, el helado de la tierra. No, pero yo quiero helado. Y yo la entiendo. Pero para mí fue como la ilustración perfecta de qué tan rápido a nosotros se nos quita la mira de las cosas de arriba. Y nosotros, en cuanto a pensar en cuanto a nuestra forma de vivir, nosotros vemos la Biblia, Dios fue progresivamente revelándose y fue llevando una estructura. Y de esa misma forma, en los libros de la Biblia podemos ver una progresión, cómo Dios va desarrollando a través del autor un tema. Pero a veces nosotros no nos damos cuenta que hay una estructura y uno dice, yo no entiendo esto, yo no entiendo este libro, esto está muy enredado, yo no entiendo, pero es porque no nos hemos detenido a tratar de encontrar una estructura dentro de ese texto. Yo no sé si usted ha tenido una conversación con alguien que usted no sabe, habló mucho rato, pero usted no sabe de qué le estaban hablando. A mí me ha pasado muchas veces. Yo he hecho eso muchas veces, realmente. Entonces, por eso el tratar de identificar en el libro una estructura nos ayuda a entender mejor qué es lo que Dios está hablando a través de ese libro. Y nos hace pensar más profundo, nos hace detenernos. Porque a veces no entendemos la estructura porque no nos hemos detenido. Todo libro de la Biblia tiene una estructura porque Dios es un diseñador. Nada que está en la Biblia está aleatoriamente. No fue que Dios dijo, mira, déjame darle 2 o 3 historias bíblicas ahí para que se entretengan. Toda la escritura es inspirada por Dios y Dios es el Dios que creó el universo con un plan, con un orden. Dios creó el sol antes de las plantas para que la planta pudiera vivir y creó las plantas antes que los animales para que los animales pudieran comer. Yo no sé si ustedes se han fijado en eso, en el libro de Génesis. Dios creó todo con un orden lógico y así mismo ha revelado su palabra con un orden lógico. Simplemente tenemos que detenernos y ver cómo eso funciona. Ahora, en la Biblia nosotros podemos ver en cómo se van desarrollando las ideas, en los pasajes, podemos ver ciertos cortes. Está hablando un tema, corta y cambia un poco el tema. Generalmente las ideas están relacionadas una con otra, pero hay un tema de algo y luego sigue otro tema. Entonces, vamos a leer el texto completo de Colosenses, empezando en el capítulo 2:20. Vamos a empezar un poquito antes del capítulo 3, donde es el pasaje que tenemos hoy. Vamos a empezar en el 2:20 y vamos a leer hasta el 3:11. ¿Alguna hermana que quiera leerlo? Le vamos a pasar el micrófono. Ay, gloria a Dios. Ok, amén. Dice, si habéis muerto con Cristo, Colosenses 2:20. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todo lo cuales, ay Dios, no veo ahora, espérate. O ponte los lentes, se lo pasa a otra gente. Ya, sí, no lo traje. Aquí. Todos los cuales
se refieren a cosas, espérate, préstame ese. Ya, aquí ya. Ah, sí, exacto. Perdón, yo quería leer, pero ya tú sabes. Todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados en Él en gloria. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestidos del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escriba, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todo. Amén. Ok, entonces en esta porción nosotros podemos identificar varios puntos y ustedes pueden identificar varios cambios de tema. Primero muestra cuál era la situación, aquellos que seguían esas reglas religiosas, o sea, estaban muertos, pero ¿qué tipo de muerte? Estaban muertos no solamente porque no habían oído de Cristo, sino porque estaban sometidos a una vida religiosa que no era impuesta por el Evangelio. Entonces no estaban, como el pastor ha citado mucho en los últimos días, estaban perdidos en el Evangelio. Esto es un grupo de personas que habían escuchado el Evangelio, pero estaban siguiendo reglas como si fueran un complemento al Evangelio. No son simplemente gente que nunca había oído el Evangelio. Y esa es una situación muy triste que aún hoy en día la podemos ver. Pasa entonces al capítulo 3 y leo esa parte porque siempre es importante, cuando usted ve una parte conectora, pues ahí hay una parte que le está diciendo, está conectado a la idea que viene de antes. Entonces tenemos que ver cuál es la lógica del autor poniendo todo lo que está narrando en ese punto. Ahora bien, cuando vamos a ver la estructura del libro completo de Colosenses, para entonces ubicar cómo cae esta parte que nosotros a estudiar, que estamos estudiando hoy, vamos a ir atrás a la clase de Katy. Katy les envió un folleto. ¿Quiénes lo recibieron? El folleto. Ok, muy bien. En el folleto estaba de forma detallada para los distintos géneros de la palabra, para los distintos géneros literarios dentro de la Biblia. Uno de los géneros es la epístola. ¿Qué género es el libro de Colosenses? Ok, una epístola, muy bien. Ustedes pudieron hacer el ejercicio de separar introducción, saludo, agradecimiento, las diferentes partes de la carta. Vamos a hacerlo ahora. Entonces, agarre su Biblia desde capítulo 1 hasta el capítulo 4. Yo le voy a dar 5 minutos para esto, así que atiendan bien lo que ustedes van a hacer. Sabemos que el autor es Pablo y sabemos que los recipientes o destinatarios son los colosenses, que eran una iglesia de gentiles en una ciudad gentil, pero que estaba mezclado, habían judíos, habían griegos, había todo tipo de personas. Vamos a ver entonces,
dentro de la carta, ¿dónde está el saludo? Póngale ahí una notica. O en un papel aparte, ¿qué versículos representan el saludo de la carta? Vamos, alguien que me lo diga por ahí. 1, 1 y 2. Ok, entonces el saludo son Colosenses 1, 1 y 2. Ok, empezó saludando la carta. Los remitentes y destinatarios, ¿en qué versículo están? En el 2. Entonces, primera parte es quién está escribiendo, como cuando uno escribe una carta y un email, hola fulano de tal. Pero en este caso es al revés, está primero la persona que escribe y luego a quién la carta está remitida. ¿Ok? Vamos a anotar estas estructuras porque eso nos va a ayudar a nosotros a mantener el foco en los textos y la estructura correcta. Que muchas veces empezamos a interpretar un pasaje y se nos olvida completamente quién es que está escribiendo y a quién se le están escribiendo a la hora de interpretar. Ahora, luego de ver quiénes son los remitentes, ¿qué hay en la carta? ¿Qué aparece en la siguiente parte del texto? Una porción de agradecimiento. Y esto es típico del apóstol Pablo. Hay un par de iglesias que él no agradece nada y eso debe darle a usted una idea de lo contento que él estaba con ellos. Entonces, usted identifique en cuáles versículos comprende la parte de agradecimiento. Acción de gracias. O sea, no solamente es un agradecimiento a la iglesia, sino él le da gracias a Dios por X características de esa iglesia. ¿Cuáles versículos comprenden esa parte? Hasta él. Algunos dicen hasta el 6, algunos dicen hasta el 8. Hasta el 6, hasta el 8, ok. Lo que dicen 6, apunte 6, o sea, del 3 al 6, ¿verdad? Y lo que dicen el 8, apunten agradecimiento de 3 al 8. Esto le dice a ustedes que ustedes pueden dos grupos, ver un poco de diferencia en la estructura y estar ambas correctas. O sea, tiene lógica que se interprete todo hasta el 6 o hasta el 8. Usted puede tener las dos formas. Ahora, después del 6 al 8, ¿qué hay en el 9? Él empieza a explicar qué. Pero ¿qué empieza él a decir? Ok, él empieza a dar una razón por la cual él está orando y él está escribiendo. Entonces es importante porque eso nos va a dar a nosotros una idea de por qué él está escribiendo. Lo primero que tenemos que pensar a la hora de interpretar es por qué están escribiendo esta carta. Y esto es muy importante porque eso nos va a ayudar a nosotros a mantener un hilo a través de toda la carta. ¿Por qué se escribió esta carta? Que es luego la parte de la idea central y el propósito de la carta. Esto nos va a ayudar a nosotros a no irnos muy lejos de ahí a la hora de interpretar. Él está diciendo, por esta razón, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y rogar de que sean llenos de ¿qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Si Pablo le está diciendo, mira, yo estoy orando para que tú tengas sabiduría y comprensión espiritual, ¿es porque ellos tenían mucha? Es porque la necesitaban, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a interpretar ese tipo de cosas sin irnos muy lejos del texto. Ahora bien, dentro de ese contexto, esto es para que mantengamos la idea general del capítulo 3. Estamos viendo el sándwich, este es el pan del sándwich, estamos viendo la primera parte y luego la segunda parte. Ahora, a partir de ahí viene lo que es el cuerpo de la carta. Y el cuerpo de la carta, generalmente las cartas del Pablo y otras cartas en la Biblia, pero sobre todo las de Pablo, él desarrolla la carta en dos partes. Generalmente la primera parte del libro es teológica. Él desarrolla un tema teológico y empieza a hablar y empieza a decir, y ustedes están en Cristo y ustedes son culpables de muerte y ustedes son pecadores por tal razón, y los falsos maestros y los falsos profetas. La segunda parte de la carta es una parte de aplicación de la teología que él les acaba de dar. Eso quiere decir que Pablo no empieza, ni ningún autor de la Biblia, ni Dios en última instancia, que es el autor de la Biblia, no empieza a construir de arriba para abajo, sino que él siempre se va a la raíz o al fundamento. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque al entrar al capítulo 3 nos vamos a dar cuenta de que estamos entrando en una parte de transición teológica a una parte de
aplicación. Pero esa aplicación tiene un fundamento en los capítulos 1 y 2. En decir quién es Dios, quién es Cristo. Él es pleno, Él está lleno, Él está completo en sí mismo. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones para nuestra vida como creyente de esa verdad que Él acaba de enseñar? Entonces, en todo el libro de la Biblia, en Romanos, esa división está más o menos en Romanos 8. En Romanos 8, Él desarrolla toda una parte teológica. Romanos 9 al 11 sigue siendo una parte teológica, pero empiezan a mezclar si es una parte teológica con un tema un poco más pesado. Y de los capítulos 12 al 16 está toda la parte de aplicación. En Corintios igual, ustedes agarran Gálatas igual, Efesios igual. Traten de hacer el ejercicio para que ustedes vean que Dios tiene lógica. Él tiene un sentido, una línea que Él quiere que nosotros sigamos. No es porque Él la necesita, porque nosotros la necesitamos. Nosotros necesitamos entender de que Dios tiene un plan siempre. Y Él tiene una razón siempre, aunque nosotros no la veamos. Entonces, al estudiar la Biblia, es nuestro trabajo encontrar esa razón. Y no es una razón oculta, pero es una razón que requiere trabajo de parte de nosotras. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta este momento? No, sí, confusión. Pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Bueno, pues proseguimos. Entonces, ¿cuáles sus Biblias? Agarren su Biblia y fíjense cuáles tienen párrafitos. O sea, como que los versículos están puestos en párrafos. Levante la mano si su Biblia tiene eso. Que hoy en día la Biblia viene diseñada de tanta forma, ¿ok? Sí. Eso quiere decir, o sea, por ejemplo, en mi Biblia, si usted la ve de lejos, tiene párrafos, o sea, hay 2 o 3 versículos que están puestos como un párrafo. Eso la mayoría de las Biblias vienen así, o vienen con subtítulos. Esos son distintas divisiones. Obviamente la Biblia en su forma original no traía ni capítulos, ni versículos, ni ningún tipo de divisiones. O sea, los libros eran un libro completo. Eso se le puso para que fuera más fácil estudiarla y más fácil leerla corporativamente, dar una referencia y todo el mundo encuentre el capítulo y el versículo. No el rollo número tanto al metro 1.10. Ustedes entienden, porque si no iba a ser un problema poder leer la Biblia así. Entonces, gloria a Dios por lo que se inventaron ese sistema. Ahora bien, para nosotros entender la palabra en este sentido de la estructura, necesitamos ver estos cambios, estos párrafos. Esos párrafos se llaman perícope o perícopa en español. Viene del griego perícope, que significa corte. Entonces, cuando estemos leyendo, vamos a ver dónde hay un corte en el tema, dónde hay un cambio. Eso es como cuando estamos hablando, yo estoy hablando ahora y yo tomo una pausa. Y ahora yo continúo hablando. O yo termino de dar una ilustración y yo paso al siguiente tema. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a identificar la estructura del libro. Ahora, debido a los versículos y capítulos se incluyeron en la Biblia en el siglo XIII y otros en el siglo XVI, más o menos. Fueron unos monjes que hicieron ese trabajo y que gracias a ellos tenemos una forma más fácil de leer la palabra. Pero para que ustedes sepan, cuando alguien le haga la pregunta, la Biblia no vino así de fábrica. ¿Ustedes entienden? Porque es importante, esos son detalles que a veces la gente nos pregunta y nosotros no sabemos dar la respuesta. Entonces, sí, la Biblia no entra así, hay que ponerse a estudiar. ¿Qué quiero decir con eso? Por más que usted haga esto con la Biblia, la abrace, le ore, nosotros no vamos a poder entender la palabra si no hacemos el trabajo que requiere. Eso quiere decir que nosotros vamos a necesitar sentarnos a hacer una estructura. O sea, yo hice una parte del trabajo por ustedes. Ahí está chiquito. Y que gracias. ¿Qué pasa? Yo básicamente lo que hice fue, usted puede sentarse en su casa y no tiene que estar tan bonito. Y usted agarra una hoja en blanco y empieza a dividir donde usted está viendo un cambio de tema. ¿Qué yo hice? ¿Cuál fue mi proceso? Yo les voy a explicar cómo yo encontré esa estructura. Yo agarré cada parrafito, de esos párrafos que yo le digo que aparecen los versículos juntos. Por ejemplo, para mí significaba 1:1. Entonces, yo agarré cada versículo, cada grupo de versículos, entonces puse los números primero. 1, 1, 1. El siguiente está 1, 2, 1, 3, pero después el otro grupo de versículos es del 1:3 al 1:8. Entonces, yo leí cada porción, cada pasaje, y saqué un título de las mismas palabras que había ahí,
con 4 o 5 palabras que resumiera esa porción. Y así yo fui sacando, verlo más agrupado. Entonces yo saqué, por ejemplo, yo vi el párrafo del 2.1 al 2.5, leí esa parte de nuevo y traté de resumirlo en 4 palabras que estaban dentro del texto. Cuando yo veo todo eso así, eso me permite a mí ver el libro de Colosenses completo y yo sé de qué trata cada una de las secciones. Ahora, yo empecé entonces a ver las partes más grandes, donde había un cambio de tema, donde se está desarrollando un tema y cambia al siguiente. Entonces, ahí yo hice esto que son como segmentos un poco más grandes. Entonces, están las bendiciones de la plenitud de Cristo, como él empieza a decir, las bendiciones que tenemos en Cristo. Y luego, cómo los colosenses deben de estar arraigados en esa plenitud de Cristo, en la supremacía de Cristo. Luego él habla del misterio de Cristo, cómo ha sido revelado, que ha sido la parte del capítulo 2. Y luego vemos el capítulo 3, enfocados en Cristo, donde dice, poned la mira. Todo ese pasaje es enfoque. Basado en lo que vimos ahorita, cómo nosotros nos enfocamos ahora en Cristo. Y la última parte, que sería ya el capítulo 4, es una exhortación por el testimonio de otros. Y ahí es donde él da una lista de personas que lo acompañan en su ministerio para que los colosenses estén animados a hacer lo que ellos están haciendo. Mantengan su mente en que esta epístola fue escrita desde la cárcel. ¿Ok? Entonces, por última instancia, tenemos las 2 divisiones grandes. La parte teológica sigue hasta el capítulo 3.1 y ya en el capítulo 3.1 empieza toda la parte práctica, todo lo que es la aplicación del libro. Entonces, ¿qué yo hice? También yo saqué el versículo principal. Hay varias porciones que pueden resumir un versículo clave del libro de Colosenses. También está el 1, 18 y 19, que tiene más o menos el mismo contenido. Colosenses 1, 18 y 19 tiene el mismo contenido que tiene Colosenses 2, del 9 al 10. Y esta parte resume, si usted lo lee, eso resume lo que está en todo el libro. Cada libro de la Biblia usted puede buscar X cantidad de versículos, 1 o 2 versículos que resumen el corazón de ese libro. ¿Cómo usted lo encuentra? Leyéndolo y leyéndolo y leyéndolo. Y está como muy obvio ahí, porque usted lo va a decir, ay, este versículo es como muy importante, como que es pesado. Y usted lo va a ver cuando usted lo lea. Pero hay que leer el texto para eso. ¿Les sirve de algo esta estructura? Ok. Eso, cada una de ustedes lo puede hacer en su casa, si se lo vamos a enviar. Cada una de ustedes lo puede hacer en su casa. O sea, miren, esto no es palabra de Dios. Lo que está dentro sí, pero esto no. Para que no vayan a pensar que esta es la única estructura del libro de Colosenses. Este es el ejercicio que yo hice y lo quise compartir para que ustedes pudieran verlo. Se me fue la presentación aquí. Volvemos a la presentación. Entonces, ¿cómo sacamos la idea central? La idea central es un tema que une todo el libro, ¿verdad? Entonces, todo el libro de Colosenses tiene una idea o un eje. ¿Cuál es el eje del libro de Colosenses? Es la supremacía de Cristo y la implicación de eso para la vida del creyente. Si lo resumimos así, lo podemos poner en una línea. Ahora, en su casa, yo quiero que usted tome el tiempo de tarea de escribir en una línea la idea central del libro de Colosenses. Yo creo que lo hicieron en una clase, por la que no lo han hecho, tomen el tiempo esta semana. ¿Ok? ¿Para qué es esto? Para nosotros poder mantener, a medida que vamos interpretando el libro, cómo esa porción que yo estoy interpretando, Colosenses 3.1, Colosenses 3.14, Colosenses 3.12, se relaciona a la idea central del libro. El propósito del autor es un resumen de la razón por la que ese libro fue específicamente escrito. Entonces, tenemos que pensar para interpretar el libro por qué Pablo está escribiendo esta carta a los colosenses. Y yo sé que Katy habló de eso en la clase pasada porque yo hice su clase. Digo, por video. Yo hice mi tarea. Pero es importante que nosotros vayamos siempre de vuelta a esa idea. ¿Cuál es el propósito de que esta carta fuese escrita? Y luego, por ejemplo, yo resumí, yo hice un párrafo corto, pero usted lo puede hacer en una oración o menos. Puede poner, propósito del autor por Colosenses, corregir las falsas doctrinas infiltradas por el gnosticismo, estableciendo la supremacía, plenitud y lo completo de Cristo en sí mismo.
Con esto deja claramente establecidas las implicaciones de esta verdad teológica en la vida de los creyentes de Colosas. Las ideas tienen consecuencias. Si usted tiene una idea errada de Cristo, todo su evangelio y toda su vida de cristiano va a estar sobre una falsa pretensión y usted va a caer en cosas erradas y va a aplicar erróneamente la Biblia a su palabra. Ahora, otro aspecto que es importante es la referencia a otros pasajes. No sé cuáles de sus Biblias tienen unos pasajes pequeños al lado de los versículos o le tiene una letra arriba y usted abajo puede ver en la Biblia una cita bíblica. Esos son referencias. Eso le dice a usted en qué otro lugar de la Biblia también aparece una idea relacionada a ese versículo. ¿Por qué es esto importante? Y vamos a hacer un ejercicio ahora. Porque eso nos ayuda a nosotros a que la palabra interprete la palabra. Cuando vamos a interpretar la Biblia, no podemos estar basando esa interpretación en ideas personales, sino en lo básico que Dios ha revelado desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Entonces, esa correlación nos permite ver la fidelidad y el contexto como base de la interpretación bíblica. Cuando buscamos una referencia, vemos el contexto y esa relación con otro pasaje como la base de esa interpretación. Entonces, vamos a ver en el texto la primera parte. Yo tengo un código que sigo, que esto me ayuda a mí a tener idea de las observaciones para poder ir desarrollando el texto. Usted puede desarrollar su propio código. Entonces, yo pongo entre paréntesis los condicionales. Cuando hay una condición establecida para que algo se cumpla, yo pongo así un paréntesis y lo pongo en azul. Entonces, cuando hay una relación de una idea con otra, yo pongo una flecha que me dice para allá y que la idea va. Entonces, eso es personal. Usted puede desarrollar su propia forma de estudiar la Biblia. Yo tengo más o menos 9 años implementando este método y yo estudié en una escuela que nosotros lo hicimos para los 66 libros de la Biblia. Entonces, esto toma tiempo desarrollarlo, no se desespere, ¿ok? No se desespere, tenga paciencia y hágalo un día a la vez. Si habéis, pues, resucitado con Cristo, entonces, nuevamente, recuérdense la ilustración que dimos al principio. Para una persona resucitar, ¿cuál es la condición? Que esté muerto, ¿verdad? Entonces, lo que los cristianos en Colosas necesitaban entender primero era su condición anterior. Porque muchos de ellos podían estar haciendo simplemente un cambio de religión. ¿Entienden? Y cualquiera cambia de religión. Justamente creo que eso es lo que ha pasado en Latinoamérica. Mucha gente ha cambiado de religión, de ser animistas, cambiaron al catolicismo, del catolicismo están cambiando a ser evangélicos, pero no ha habido una transformación del evangelio en la vida de los individuos. Y justamente el no entender esa condición de perdición es lo que ha hecho que tengamos hoy en día un desorden en la iglesia. O sea, que hay muchas iglesias que estamos llenas, cualquier iglesia, de gente que creen que son cristianos, pero realmente no lo son. Entonces, todo lo que Pablo está hablando es un condicionante. Para que todo esto ocurra, tiene que haber una resurrección. Pero para que haya una resurrección, tiene que haber habido una muerte. ¿Y muerte a qué? El cristiano estaba muerto en su pecado. Ahora tiene que morir al pecado. ¿Ok? Entonces tiene que darse esa muerte. Muerte al pecado, entonces resurrección ¿en quién? En Cristo. Entonces, si ustedes resucitaron, esto es lo que a ustedes les toca. Dice, buscad las cosas de arriba. ¿Dónde está quién? Cristo. Cuando usted tiene un problema, ¿dónde usted busca primero? Pero sea sincera, por favor. Porque yo busco aquí adentro primero. ¿Cómo es que lo voy a resolver? O sea, muchos de nosotros primero buscamos en nuestro intelecto antes que buscar en Cristo. Racionalizamos, buscamos la solución en nuestra propia mente antes que buscar en Cristo, pero no necesariamente buscamos primeramente arriba. Y eso es un problema, porque nosotras estamos aconsejándonos a nosotras mismas bajo falsas premisas. Es como pensamiento circular. Y usted termina como dándole 7 vueltas a Jericó y termina dándole 40 vueltas del desierto y sigue parando en el mismo punto. ¿Y por qué es que yo no salgo de esta situación? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? Porque siempre haces lo mismo.
Entonces tenemos que poner los ojos ¿dónde? En las cosas de arriba. Donde está quien Cristo sentado a la diestra de Dios. Eso quiere decir, sentado a la diestra de Dios, no está puesto ahí para adorno ni para que se vea más bonito. Eso quiere decir que Cristo tiene ¿qué? Autoridad. La derecha de un trono siempre significaba autoridad. Entonces, Él no solamente es Dios, sino que Él tiene toda la autoridad. Entonces dice, poned, entonces ese poned ahí, no sé por qué en esta no me salió tan claro, pero ese poned no es una sugerencia. ¿Qué es? Observación, mandato. Eso quiere decir que el poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, hay un contraste ahí. O sea, tú o pones la mira en un lado o la pones en el otro. No la puedes tener en dos lugares. En danza, en ballet, ustedes han visto a la bailarina que dan vueltas así y usted dice, ¿cómo es que pueden y no se caen? Hay una cosa que se llama spotting. Yo estaba cogiendo clase de baile un día, no les voy a explicar después por qué. Pero sí, para poder dar vueltas, sin marearse y sin caerse, tienen que poner la vista así, fija. Y ustedes lo van a ver, ustedes ven que la bailarina vuelan y te dicen, ¿y por qué se le queda la cabeza así? Después como que dan la vuelta. Entonces dan la vuelta y después dan la vuelta así. Pero el cuerpo es lo último que gira. La vista se tiene que quedar fija. Pero eso duran ellas años para desarrollar esa habilidad. ¿Por qué? Porque esa no es la forma natural del cuerpo. Usted mira para acá, usted mira para allá y pierde el balance. Para no perder el balance, esas bailarinas tienen que fijar la vista y dejar la vista fija, aunque el cuerpo se mueva, dejar la vista fija en ese punto. Y esa es la única forma en la que ellas pueden dar vueltas sin marearse, sin perder el balance. Y así mismo nos pasa a nosotros en la vida cristiana. Cuando nosotros estamos titubeando en la vida cristiana, cuando nosotros no estamos seguros, cuando estamos perdiendo el balance, es porque hemos quitado la vista de Cristo. Entonces tenemos que preguntarnos, no el problema de la circunstancia, y el problema no fue Cristo que se movió, es la mira nuestra que se mueve. Y nosotros tenemos que preguntarnos hoy en día, ¿en qué circunstancia de mi vida hoy yo estoy moviendo la vista? ¿En qué circunstancia de mi vida yo la estoy poniendo en los hombres? La estoy poniendo en las cosas alrededor mía y no en Cristo. Entonces dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. ¿Cómo tienen muertos los ojos? El muerto no mira. Cuando Dios le está diciendo a usted, abre los ojos y mire, Él le está diciendo, fije los ojos en un solo lugar. Deje de estar moviendo. El muerto no anda viendo. El muerto está tranquilo. Entonces Él dice, habéis muerto y vuestra vida está como. ¿Usted sabe lo que significa la palabra escondida? Guardada. Aparte de guardada, ¿qué más? Envuelta, oculta. Yo creo que esta parte debería de nosotros ayudarnos y hacernos un llamado a la sobriedad. ¿Por qué? Porque hoy en día la vida cristiana se mide cuánto usted brille. Si usted brilla mucho, usted es un buen cristiano. Brillar mucho en buen dominicano significa qué tanto ministerio yo tengo, qué tanta invitación a enseñar me están dando. Y le voy a decir, yo he visto mucha gente del Evangelio de la Prosperidad que le invitan a enseñar mucho. Y eso no debe de ser una medida de que ellos están más avanzados en su vida cristiana que ninguno de nosotros. Tenemos que tener cuidado de no tener la misma medida del mundo en cuanto al éxito en la vida cristiana. Nuestra vida debe de estar escondida en Cristo. Que lo que se vea sea el brillo de Cristo y no el de nosotros. Debe de ser una oración al Señor. Señor, que no me vean a mí, que te vean a ti, Señor. Que yo no puedo, que mi avance en la vida cristiana sea por mi entendimiento y mi sometimiento a ti y no por cuánto yo brillo, por cuánto mi ministerio sea reconocido, porque eso es una trampa, hermanas, eso es una trampa y tenemos que guardar nuestros corazones. No es que usted sea conocida porque es la mamá perfecta que hace toda la comida vegan y toda la cosa orgánica y tiene un horario perfecto para sus hijos y usted anda siempre con las uñas bonitas y los cabellos arreglados. O sea, eso no puede ser la medida de nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana tiene otros estándares. Vamos a ver entonces cuáles son esos estándares.
Según Colosenses 3, 1 al 3, entonces, ¿qué puede tocarte, dominarte, esclavizarte si tu vida está escondida en Cristo? Nada. ¿Qué puede avergonzarte si para estar escondida en Él tienes que ser completamente conocida por Él? Cristo no va a esconder a nadie que Él no conoce. Porque Él dijo el requisito es si habéis resucitado con Cristo y habéis muerto el pecado, están escondidos en Cristo. Nosotras estamos escondidas en Él. No tenemos que temer, no tenemos que avergonzarnos. Simplemente tenemos que ser conocidas por Cristo y para eso debe haber una apertura en nuestros corazones. Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo en nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados en Él en gloria. Eso implica nuevamente lo que acabo de mencionar, que no debemos de buscar gloria ahora. No debemos de buscar ser reconocidas. Hermanas, busquemos ser fieles. El mundo en el que vivimos tiene una obsesión con el reconocimiento, con reclamar derechos, con que yo quiero hacer y quiero que se me vea. Hermanas, tenemos que quitarnos esa obsesión mundanal de la cabeza y poner los ojos en que Cristo es lo suficientemente hermoso para satisfacer mi alma y todos mis deseos. Eso es lo que está diciendo. Nosotros estamos escondidas en Él. Escondido, usted está ahí con el Señor. No es que tú estés escondido allí en la esquina y el Señor te está mirando de aquí y que no te muevas. Eso, yo no me imagino a Cristo. La imagen que Dios utiliza en Isaías es como una gallina así nos esconde el Señor. Entonces, cuando usted se sienta, lo que sea que usted se sienta, ponga su esperanza en que un día, cuando Cristo se manifiesta en gloria, usted va a brillar. Pero ese día a usted no le va a interesar brillar, porque usted va a tener Cristo al lado. A usted qué le importa cuando usted esté brillando. Usted lo que va a querer es ver a su Señor y deleitarse en Él. Este capítulo de Colosenses es básico para una verdad teológica que se llama la unión con Cristo. Yo les quiero dejar de tarea, léase Colosenses 3:1, del 1 al 11, y luego léase Juan 15. Lo que es permanecer en Cristo. Porque esa permanencia en Cristo, esa unión con Cristo es lo que a nosotros nos permite hacer todo lo demás que Colosenses nos está diciendo que hagamos. Colosenses 5:8 dice por tanto, o sea, por tanto todo lo que hemos visto, 3 del 5 al 8, consideren, y esto es un mandato nuevamente, los miembros de nuestro cuerpo. O sea, Pablo aquí está aterrizando toda esta enseñanza y todo eso que él acaba de decir, lo está aterrizando. Considere los miembros. Él está diciendo, ustedes no son espíritus voladores como los gnósticos querían enseñar, que decían que el cuerpo era malo. Él está diciendo, ustedes están en la carne y este cuerpo fue creado por Dios. Entonces, consideren vuestros miembros. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esos miembros? Dice, los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos. Nuevamente, es que usted no siente el deseo. Ahora, acuérdese, como hablamos de los niños al principio en la ilustración, que ellos no entendían su condición y a medida que ellos han entendido, ellos van a empezar a vivir la vida de una forma diferente. Eso mismo le pasa al cristiano cuando acaba de ser rescatado de la muerte. Hay deseos y hay actitudes y hay afectos que tienen que empezar a morir y hay otros que tienen que empezar a nacer. Eso es lo que le está diciendo. Entonces dice, considérense como muertos a la fornicación, a la impureza, que en el idioma original es porneia, que es de donde viene la palabra pornografía, que son esos deseos pecaminosos, no solamente sexuales, sino deseos desenfrenados. Dice, las pasiones, a Dios le importan nuestras pasiones. Y yo quiero que usted piense y tal vez tómelo como aplicación, haga un listado de las cosas que a usted le apasionan. Mira, a mí me apasiona la cocina, a mí me encanta la cocina, me encanta comer también. Pero a mí me encanta la cocina, a mí me encanta la naturaleza, me gusta el ballet, me gusta la música. Todas esas son pasiones buenas. Ahora, si una de esas pasiones crece a un nivel en el que compita con mi pasión por Dios, entonces esa pasión pasa a ser una pasión desenfrenada y una pasión pecaminosa. Nosotras las solteras, que todavía tenemos deseo de casarnos, tenemos que tener mucho cuidado con nuestras pasiones. El deseo de casarse es un deseo bueno y que no debe ser negado. Usted no puede negar ese deseo y decir, no, yo estoy contenta en Cristo, no siento nada.
no hable mentira, hermana, que vamos a leer de la mentira ahora. Pero lo que sí tenemos que estar claras es que ese deseo nunca debe llevarnos a tomar decisiones pecaminosas. Ese deseo nunca debe ser tan desenfrenado que compita con nuestro afecto, nuestro deseo y nuestra satisfacción en Cristo. Y eso es para soltera de cualquier edad. A veces hablamos de la soltera y se nos olvidan las viudas, se nos olvidan las divorciadas, se nos olvidan las tantas mujeres que las abandonadas por sus esposos, que también son solteras porque fueron abandonadas. Y tenemos que pensar con más misericordia acerca de todas estas mujeres. Cuando estudiemos este pasaje, seamos veraces y tengamos gracia al hablar de esto. Dice entonces, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. O sea, todo lo anterior no es una sugerencia. Es algo o que decidimos obedecer o que al no obedecerlo, entonces simplemente estamos negando el ser de Cristo. Simplemente. O sea, no es tan complicado entender esa porción. Luego dice, por causa de estas cosas, en las cuales ustedes en otro tiempo, o sea, nuevamente está diciendo, esto debe estar en el pasado en la vida de ustedes. Vivían en ellas, pero ahora desechen también estas cosas más. Entonces dice, le voy a dar otra lista. Porque tal vez algunos dicen, no, pero yo no lucho con eso. Pues está bien. Vamos a leer la siguiente lista. Cuando usted vea listas en la Biblia, preste la atención, por favor. Dice ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. Y miren, hermanas, nosotros no somos de declarar y recíbelo porque no creemos en eso. Pero la palabra tiene el poder de destruir reputaciones, de destruir afectos, de destruir conciencia. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de cómo hablamos y de las cosas que decimos y las cosas que no decimos. Las mujeres tendemos a hablar de más. De hecho, científicamente demostrado que las mujeres hablamos mucho más que los varones. Entonces, tenemos que evaluar si lo que estamos diciendo es necesario para la edificación del que está oyendo. Que luego Colosenses va a hablar de lo mismo. Hermanas, esto no son sugerencias, estos son frutos necesarios de todos aquellos que pertenecemos y estamos escondidos con Cristo. Piensen en sus esposos, piensen en sus compañeros de trabajo, piensen en sus hijos. Piensa en tanta gente que tal vez nosotros piensa en sus amigas, que usted le da un consejo y tal vez usted no le tenía que decir eso. Tal vez usted le tenía que decir, mira, yo lo que tengo que orar primero, no te puedo dar el consejo ahora. No hablemos de más. Pero miremos todas las demás cosas, la ira, el enojo, la malicia, la maledicencia, el lenguaje soez. Estas listas son serias para el Señor. La envidia nace, esa malicia que habla de ahí, habla de deseos ocultos en nuestros corazones, como la malicia y como la envidia y los celos. Hermanas, no hacemos nada negando lo que ya está en nuestros corazones. Y esto es lo que nos llama a nosotros, es examinarnos a la luz de la palabra y ver en la luz de la palabra qué Dios está diciendo o no diciéndonos a nosotros en esos versículos. ¿Qué tenemos que corregir en nuestros corazones? Toda la teología que Pablo habló, Cristo es preeminente y ustedes están en Él, pero mírense a ustedes ahora mismo y desechen, eso es, quítense. Si ustedes no pueden correr la carrera porque tienen todo eso y le está haciendo peso, quíteselo y continúe la carrera. Quiero leerles este pensamiento a medida que vamos a cerrar en los próximos minutos. Y vamos a leerlo todas en voz alta, juntas, por favor. Dice, no es este el único caso en que la avaricia va unida, por un lado, a la impureza sexual. Efesios 4:19 y 5:3. Y por otro lado, a la idolatría. Corintios 5:11 y Efesios 5:5. Los tres vicios suelen siempre ir unidos. El deseo de tener más y más dinero precede o acompaña el deseo de gozar más y más de los placeres de los sentidos. Y bien pronto, el dinero y la carne se convierten en ídolos a los que el individuo y aún la sociedad sacrifican el honor, la salud y la conciencia. Esto está en el comentario de Matthew Henry. Yo decía, estas son palabras proféticas, literalmente, y que reflejan lo que es la naturaleza humana. Hermanas,
el problema de la fornicación y la pornografía y la lascivia está unido al problema de la avaricia y en última instancia a lo que es la idolatría. Y en nuestras vidas estas cosas se pueden infiltrar muy sutilmente, con ciertas series de Netflix, con ciertas películas, con ciertas conversaciones, con ciertas novelas, con ciertos deseos, con ciertas fantasías. Tenemos que examinar nuestra mente y nuestro corazón. ¿Qué está atrapando nuestros afectos? Cuando una gente viene a caer porque tiene tiempo aquí y aquí anidando algo, nadie cae de un día a otro de repente. Siempre eso tiene un tiempo de incubación. Eso es como un virus. Eso tiene un tiempo de incubación y vino y salió. Hermanas, tengamos cuidado. Revisemos nuestros corazones. ¿Por qué? Porque tenemos que poner nuestra vista en Cristo. Porque el afecto por Él tiene que exceder el afecto por cualquier otra cosa. Por último, vamos a ver los versículos 9 y 10 y quiero hablar un poco acerca de la mentira para cerrar. Me van a dar unos minutitos extra. Dice, no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. La mentira es un mal hábito y la mayoría de nosotros nunca va a decir yo soy mentiroso. Y esa es la primera mentira. Dice, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento. Acuérdense que los colosenses lidiaban con lo que era el conocimiento. Tenían un viaje de gente diciéndole los gnósticos, yo tengo un conocimiento místico más profundo. Y hay tanta gente ofreciendo profecía y un conocimiento, un nuevo rema de Dios y una qué sé yo cuánta cosa rara. Como si la profecía que está aquí revelada y todo esto no fuera suficiente. Y como si ya lo estuviéramos haciendo todo lo que está aquí. Entonces dice, esto nos va a guiar a un verdadero conocimiento. Usted no puede decir que usted conoce a Cristo hasta que usted no obedece todo su mandamiento. Conforme a la imagen de aquel que no creó. Entonces ahí nos está dando cuál es la meta final. Cristo, su imagen en nosotros es nuestra meta final. Entonces, dice, no os mintáis los unos a los otros. Ahora vamos a ver cómo nosotros usamos referencias para definir, no vamos a saltar esa parte. Y dice, vamos a ver aquí el uso de referencias para nosotros definir algo. Entonces, Colosenses, en cada uno de estos versículos, yo le estoy poniendo referencias, tanto en Efesios, donde hay un gran paralelismo. Leas Efesios, usted va a ver que muchas de las cosas de Efesios, usted la va a leer a sí mismo en Colosenses. Ambas fueron epístolas junto con Filemón, escritas desde la prisión, escritas por Pablo. Entonces aquí tiene las referencias en la casa, cuando le enviamos el material, usted puede leerlas. Y luego referencias de Filemón con Colosenses que le van a mostrar a usted cómo esas referencias explican otros textos. Con la parte de no mintáis, que es la parte del versículo 3, 9 y 10. Aquí está la nota. Deme un momentico que ahora estoy. Ok, Colosenses 3:9 dice, no mintáis los unos a los otros. Entonces, hay una referencia al Salmo 116:11. Vamos a ver aquí. 110:11 que dice, dije al armado, todo hombre es mentiroso. Entonces, luego dice, en Zacarías 8, 16 y 17, miren, estamos yendo para Zacarías, una referencia en el Antiguo Testamento dice, estas son las cosas que debéis hacer. Decid la verdad los unos a los otros. ¿Se le parece algo? Juzgad con verdad y con juicio de paz en vuestras puertas. No traméis en vuestro corazón el mal uno contra otro, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son las que odio, declara el Señor. Esto no son cosas que nosotros podemos estar relajando. Yo dije una mentirita y le hablé mentirita a tu hermano. Hermanos, son cosas serias. Pero vamos a ver más allá de las referencias. Zacarías es uno de los, es el profeta, es un libro chiquito, pero es el profeta del Antiguo Testamento que más habla de cristología después de Isaías. Un profeta de 14 capítulos tiene más cristología que los demás profetas del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué es un mentiroso? Si usted quiere saber lo que es un mentiroso, no piense en su cabeza, que yo pienso que es un mentiroso.
No, busquen la Biblia, qué dice la Biblia, que es un mentiroso. Entonces yo le voy a leer 4 pasajes del libro de Juan. Dice, el que dice que no ha pecado es un mentiroso. Si alguno de nosotros dice que no hemos pecado, dice la Biblia que somos mentirosos. En 1 de Juan 1:10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. 1 de Juan 2:4 dice, el que no guarda los mandamientos de Dios y reclama conocerle. O sea, nosotros todos vamos a fallarle al Señor. Pero si nosotros no nos importa seguir la sabiduría de Dios y lo tomamos todo como si fuera una sugerencia, entonces nosotros estamos siendo mentirosos. 1 de Juan 2:22 dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Y en Colosenses vemos que había gente que negaban la divinidad de Cristo. Dice, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Luego en 1 de Juan 4:20 dice, el que dice amar a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso. Yo me imagino que ustedes todas son santas y santificadas 100%, que nunca han dicho yo no soporto a esa gente. Yo sé que a ustedes nunca le ha pasado eso por la cabeza, nunca, nunca. Entonces dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Esto es un ejemplo, hermanas, de cómo podemos usar referencias para que la palabra interprete la palabra y no nuestra mente. Porque es muy fácil decir, no, yo no soy mentirosa. Ahora, después de revisar 2 o 3 de esas referencias, yo me imagino que a cada una de nosotras nos toca un pedacito. Para concluir, el deseo humano, el corazón humano tiene un deseo de entrega total. O sea, nosotros vemos eso en otros y lo vemos como, wow, esa persona es increíble, está completamente entregado. Esta es una foto de, él se llama Saman Gunan, que fue la persona que murió tratando de llevar tanques de oxígeno a los niños que estaban atrapados en la cueva. Él tenía 38 años, era una persona que hacía triatlones, era de los mejores Navy SEALs de Tailandia y era una persona que él grabó un video y está el video de antes de él salir para el rescate, diciendo tenemos que traer a los niños, tenemos que sacarlos de ahí y vamos a hacer todo lo que sea necesario. Nunca se pensó que él iba a fallecer en ese proceso. Sin embargo, todo el mundo ve a este hombre, ahora que los niños ya están rescatados y que él fue la única pérdida, lo cual es una gran pérdida. Todo el mundo está obsesionado con historias de un Salvador que paga el último sacrificio por otros. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos esa marca, esa necesidad de Dios. Ahora bien, la pregunta es, ¿nosotros vemos a Cristo lo suficientemente grande como ese gran Salvador que Él es para realmente poner nuestra vida y que todo lo demás palidezca? Vamos a nosotros a ver a Cristo digno de ser amado más que la ira, que el enojo, que la maledicencia. El esfuerzo que tengamos que hacer en el poder de Cristo, no en el nuestro, que sea necesario para que esas cosas sean sacadas de nuestra vida, tenemos que hacerlo, hermanas. Tenemos que hacer que nuestra vida esté enfocada en Cristo, no solo en palabras, sino en hechos. Así que en esta noche mi oración por cada una de nosotras es que podamos realmente ser hacedoras de la palabra y no solamente oidoras. Que podamos ver a Cristo en su plenitud, en su grandeza y que podamos realmente poner nuestra vida y nuestra vista fija en Él.